A principios de 1966, Mazzone sufre un duro golpe. Bebe de su propia medicina. Guerrero y Dole se marchan a fundar la Revistucha. No se trata solamente de la pérdida de dos colaboradores fundamentales, sus personajes integraban los sumarios de casi todas las publicaciones de Mazzone, sino que encima esos mismos personajes aparecen ahora en las portadas de la nueva revista que sale a los kioscos a competir en una franja de mercado cada vez más exigua y con el aval nada menos que de Di Vito. Hablando de mercado, 2 años después, en el 68, sale a tallar una nueva editorial, Cielo Sur, dirigida por Rapella, quien la dedica en principio a recopilar las tiras de sus historietas criollas, el Winca que salía en la Patorucito Semanal y Fabián Leyes, que durante años se publicó en diarios. Por ahora estamos en el terreno de la historieta seria, gauchesca, pero más adelante veremos cómo este fenómeno tiene incidencia dentro de la historieta cómica. El otro gran acontecimiento del año 68 lo venía preparando silenciosamente, como era su costumbre, Quinterno. Desde hacía prácticamente 2 años había desaparecido del título de las aventuras de Patoruzú el nombre de Isidoro y había regresado al primigenio, las grandes andanzas del indio Patoruzú. Esto de golpe se sintetiza en Andanzas de Patoruzú. Con Correrías el cambio fue incluso más abrupto porque la leyenda inicial, Correrías de un pequeño gran cacique Patorucito encerradas en un óvalo, había estado desde el número 1 y de golpe se simplifica en Correrías de Patorucito. Las dos publicaciones cambian también el diseño de tapa con franjas blancas. Todo esto preanuncia la aparición de Locuras de Isidoro, que con dos franjas blancas arriba y abajo encerrando el dibujo, causa un gran impacto en los kioscos al punto que es imitado por Ferré con Aventuras de Hijitus, Desventuras del Arguirucho, por editoriales menores como la de Seijas, que vivía de licencias muy baratas como la de Popeye, y también por, tenemos que decirlo, Torino, que ya estaba en la agonía de su propia editorial. Los últimos números exhiben esta variable de las franjas en la tapa, hasta que, y aquí sí vuelve a tallar Rapella y Cielo Sur, desaparece el tradicional logo del Tano de Ediciones Torino y el conventillo de Don Nicola pasa a publicarse por Cielo Sur. Estamos ya en 1971, Torino se pone las pilas y dibuja nuevas, extensas, completas aventuras del Tano Don Nicola con un trazo fresco, renovado, ágil, juguetón, durante al menos unos 8 números con franjas blancas en la tapa que siguen imitando, a pesar del cambio de editorial, la gráfica de Quinterno. Vamos a volver un poco atrás en el tiempo para ver qué sucedió en Ediciones Mazzone después de la partida de Guerrero y Dole. Elegimos para eso, en particular, la revista Capicúa, que siempre fue la más parejita, la más cuidada entre todos los títulos de la editorial. Y Capicúa, como personaje, fue el que más tiempo dibujó Mazzone, los demás fueron quedando en manos ajenas. Las portadas, indubitablemente, siguen siendo de él, maravillosas, beneficiosas,
beneficiadas inclusive por una extensión en ancho del formato, ¿sí? Vamos a ver los colaboradores que permanecieron en la editorial Voz, ¿sí? Con doña Mireya, detective particular, Manken, Félix Saborido. Este Tóxico y Biberón es de Yaniro, reedición, no es de Toro. Y la aventura de Capicúa, que se alarga casi a las 30 páginas para cubrir el hueco dejado por las historietas de Guerrero y Dol. Aquí, si bien el plantado pertenece a Masón, es posible que el entintado sea de otro, debido al grosor de la línea, que siempre fue muy sutil en Masón, y cierta rigidez en la postura de los personajes. Así se prosigue durante todo el año del 66, del 67. Acá tenemos una curiosidad en este ejemplar. Sí, acá, Pedro Seguí, un colaborador habitual de Masón, es fundamental, el loco lindo. En el primer número de Lupin había sacado algo muy parecido a esta historieta, una de Cowboys también, Johnny Retruenos, que luego pasa a estar ahí a cargo de Manken, lo que da cuenta de idas y vueltas entre cruzamientos permanentes de dibujantes, lejos ya de la estabilidad que había logrado Masone durante todo un quinquenio, característica que lo diferenciaba respecto a la editorial de Torino. Aquí estamos en el número 202, a ver, año 8 de la revista, ya casi finalizando el 67. Masone no escapa a las generales de la ley en cuanto al agotamiento de un modelo de historieta cómica, un ciclo que ya mostraba signos de desgaste en creadores, cansancio de lectores. Saltamos al número 220, fíjense que solo aparece el mes, después vamos a hablar de eso. En este número el material íntegro de la revista se compone de historietas de Capicúa, reediciones de las cortas de la primera etapa y una única aventura inédita, la inicial. Acá hay un detalle de tapas, pero veamos acá, sí, el entintado ya parece ser de otro, también la rigidez se traslada, no hay colaboradores, más cortas, más largas las historietas, pero mucha reedición. Acá sí, ven, ya hay dos escenas simultáneas, no la única que se presentaba anteriormente. Hay un intento de renovación, en una aparece Capicúa, las otras Olegario y Bambú Foca. Acá el logo se enmarca en blanco, hasta que ya tenemos en agosto del 70 instalado el esquema quinterniano de tapa, replicando en espejo las correrías de Patorucito, que ubicaba la franja vertical a la izquierda, ¿sí? Y acá la horizontal, que está cortada en la esquina por un nuevo diseño de logo, que es el que Masone ha creado para Vampirella y para Dr. Tetrick. Acá finalmente, número 249 de... Claro, mayo del 71, prácticamente en paralelo con el pasaje de Torino a Cielo Sur, tenemos un episodio nuevo, una única aventura completa que ocupa toda la revista, todas las páginas de la revista. Acá tenemos una publicidad de Vampirella, ¿sí? Episodio completo, emulando la tapa exactamente las dos franjas blancas que marcan el dibujo central, lo mismo que en Locuras de Isidoro. En uno de los ejemplares exhibidos advertimos que ya no aparece el día en la fecha, sino solamente el mes, lo cual quiere decir que Capicúa deja de publicarse quincenalmente para pasar a ser mensual. Una vez más confirmamos que las historietas de Masone
tanto como las de Torino, han decaído en el favor del público. Mazzone, a diferencia de Torino, que se respalda en un sello nuevo, se carga al hombro su propia editorial en un esfuerzo que posiblemente haya ido más allá de sus posibilidades. Resiste un tiempo gracias al moderado éxito de sus publicaciones en el género del terror y humorístico. Los títulos Capicúa, Piantadino, Afanasio, Cariseca se van turnando irregularmente en los kioscos hasta que en 1978, con un formato mucho más pequeño y con menos páginas, cede los títulos a Seijas. En realidad, dos hermanos, ya los hemos nombrado, que pasan de editores menores a bolseros de editoriales en decadencia, puesto que a inicios de los 80, con el cierre de Cielo Sur, Torino también cede sus derechos a Seijas, ocupándose solamente de las portadas de permanentes reediciones, al igual que lo que sucede en el caso de Mazzone. La confluencia de Torino y Mazzone en Seijas termina generando paradojas como la de este número de Aventuras de Don Nicola de 1983, donde se publicita como en las viejas épocas al rival de Torino. Seijas continúa durante los 80, los 90, reeditando el material de Mazzone en esto, sobre todo suplementos de Afanasio, que compilan bajo un rentapado 3 revistas de distintas procedencias de la editorial, con distintos personajes, no solo los de Mazzone, sino también los de sus colaboradores. Este tipo de aventura editorial continúa incluso hasta el 2000, donde aparece esto, la leyenda continúa, Afanasio y Capicúa, con ya una tapa con color digital que ningún favor le hace a Mazzone. Eso sí, hay que agradecerle a Seijas que haya respetado las publicaciones originales sin ningún tipo de mutilación. No fue el caso de Selección de las Peores de Quinterno, que con horribles mutilaciones, así todo a diferencia de los otros, mantuvo su editorial hasta el final de sus largos días. Otra cosa que al menos yo debo agradecer a Seijas es el haber conservado el remanente de ejemplares de la editorial de Mazzone y que cada tanto saliera a liquidarlos. Eso me permitió en otras épocas a precios irrisorios adquirir gran parte de las revistas que ustedes han visto en estos capítulos. Supongo que a lo largo de estos capítulos, estas entregas, ha quedado claro que mi mirada sobre Mazzone se encuentra un tanto escindida. Por un lado, el Mazzone, creador de tiras cómicas, cuyo genio recién pude apreciar en toda su dimensión de adulto, y por el otro, el Mazzone historietista, el de las revistas que yo encontraba en los kioscos de pibe, conjuntamente con las de Torino, Quinterno, bueno, tantas otras, porque hay que decirlo, pasada la mitad de los 60 inclusive, el kiosco era una fiesta. En contrario con algunas opiniones bastante extendidas que afirman que la historieta argentina había muerto a fines de la década del 50 con el cierre de Frontera para renacer a mediados de los 70 con ediciones Récord, Scorpio. Bueno, es una mirada bastante sesgada que se centra exclusivamente en la historieta importante, la historieta seria, dejando de lado las extraordinarias creaciones que ha tenido la línea cómica argentina, equiparables a cualquiera a nivel mundial.
Un poco por eso el motivo de estos videos. Antes con Quinterno, que ya de alguna manera ha sido revalorizado, tiene el sitial que se merece. Seguimos peleando con un grupo de amigos por Torino, y Massone había quedado un tanto de lado. Me ha llevado bastante trabajo, estudio, investigación, movimiento de material. No está mal que las revistas salgan de las bolsitas y aireen de tanto en tanto, pero lleva su tiempo. No obstante eso, he tenido enormes gratificaciones, devoluciones de gente que respeto muchísimo, y la sorpresa de la comunicación que tuvo Beatriz Fadalti, la nieta de Massone, que me ha aportado un material valiosísimo, por ejemplo, el de Massone en la banda de cine, algo que nunca me hubiese imaginado y que pude rastrear, reconstruir a partir de esa foto que me impactó muchísimo de un ejemplar de Patalev. Me dice, esto está en francés, no sé qué, yo tampoco, hasta que empecé a hacer las investigaciones. Bueno, aparte, ha depositado la confianza en mí con este material, las crónicas de su abuelo en el periodo 38-40, respecto a los conflictos que tuvo con Quinterno, y que creo interesantes en función de poder apreciar cómo iba naciendo el concepto de derechos de autor en un terreno que era bastante menor, que todavía estaba lejos de tener la valoración que tiene hoy día. Es por eso que creo que merece un extra de El Altillo Recargado. Creo que para la semana que viene podré finalmente concretarlo, y de no ser así, espero que me hagan el aguante para cerrar este ciclo dedicado a la figura de Adolfo Massone.